La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del calentador y el suave roce de mi pincel. Afuera, San Miguel de Allende estaba cubierto por una capa crujiente de nieve, de esas que capturan el brillo de los faros de los autos y lo esparcen como si fuera cristal roto. Yo estaba frente al caballete en un rincón de mi pequeño taller, dando las últimas pinceladas de carmín a un lienzo que llevaba meses moldeando. Esta pieza era mi ancla para la revisión de mi portafolio en la Escuela de Arte de la Ciudad de México, en Coyoacán. La mañana siguiente, decidiría si tantas noches en vela y ahorros cuidadosos habían valido la pena para ganarme un lugar allí. Estaba difuminando una sombra cuando la puerta se abrió de golpe. Rafael estaba ahí con uno de sus amigos, ambos oliendo a cerveza barata y fanfarroneo. Sus ojos se posaron en el lienzo, luego en mí, con esa mirada que ponía cuando se burlaba de mis clases nocturnas. Las mujeres no saben programar, dijo sin rodeos, como si mis pinceles y pinturas fueran la prueba de un fracaso. Para de avergonzarnos. Su amigo soltó una risita, murmurando algo sobre que el arte era cosa de hombres de verdad. Antes de que pudiera articular una palabra, Rafael dio un paso adelante y pasó el cúter que usaba para trabajos eventuales directo por el centro del lienzo. El sonido fue peor que cualquier insulto, la tela rasgándose, la pintura aún húmeda chorreando. Mi mano se quedó congelada en el aire, el pincel temblando. Primero me golpeó la humillación, aguda y asfixiante. Luego vino el dolor, una ola tan pesada que pensé que mis rodillas cederían. Pero debajo de todo, más frío que el aire que se colaba por la ventana vieja, llegó el coraje. Apreté el mango del pincel contra mi palma hasta que dolió y me obligué a mirarlo directamente, grabando en mi memoria la herida irregular en el lienzo, como si pudiera guiarme hacia lo que haría después. Me apoyé contra la pared, el lienzo destrozado todavía quemándome en la mente, y por un momento, todo lo que veía eran los pasillos de mi pasado, las noches en que las luces nunca se apagaban en la oficina de facturación médica en la avenida Insurgentes, el resplandor de los monitores extendiéndose sobre rostros cansados. Yo era una de ellos, con los audífonos apretándome las orejas, tecleando códigos mientras la ciudad dormía. Esas horas pagaban la renta, los mandados y los pasatiempos interminables de Rafael. Mientras mis cuadernos de bocetos esperaban en el closet, soñaba con inscribirme en clases de arte a tiempo completo. Pero en cambio gastaba mi dinero en uniformes de fútbol que nunca le quedaban más de una temporada. Cosía agujeros en camisetas bajo la luz débil de la lámpara de la cocina. Cuando le dio por la música, empeñé mi propio caballete para comprarle una guitarra de segunda mano. Cuando dijo que programar era el futuro, ahorré para inscribirlo en un curso intensivo, esperando en la lluvia después del trabajo para recogerlo cuando los camiones se retrasaban. Cada vez que abandonaba algo, me decía a mí misma que encontraría su camino si le daba una oportunidad más. El sacrificio se volvió un reflejo. Muchas veces me saltaba comidas, deslizando la última porción a su plato, convenciéndome de que no tenía hambre. Mis zapatos se gastaban antes de que comprara unos nuevos, pero me aseguraba de que él nunca entrara a la escuela con suelas rotas. Lo que él nunca supo es que yo lo anotaba todo. Recibos guardados en folders, fotos de cada pintura que lograba terminar, incluso notas sobre las horas trabajadas y las horas perdidas. Documentar no era por venganza entonces, era supervivencia, la prueba de que existía más allá de ser madre, proveedora, sombra, ahora, mirando el corte en mi lienzo. Entendí que esos registros silenciosos eran más que fragmentos de una vida oculta. Eran la base sobre la que tendría que pararme, el libro de cuentas de lo que ya no podía borrarse. El calentador se apagó y el silencio se extendió por la casa. Dejé el lienzo roto apoyado contra la pared, su herida a algo que aún no estaba lista para tocar. En cambio, abrí los archivos planos debajo de mi escritorio. Ahí estaban los estudios que había construido en silencio durante meses, bocetos al carbón de las sierras de Querétaro.
acuarelas que capturaban los tonos del amanecer, cuadrículas de composición pegadas con cuidado en capas. Cada uno era una migaja que llevaba a la pieza final. A un lado estaban las impresiones que había hecho en la biblioteca de la avenida Chapultepec. Fotografías en alta resolución del trabajo en progreso. Mi laptop se encendió y ahí estaban los archivos digitales PSDs en capas, escaneos, incluso los bocetos generativos que había programado en las noches cuando Rafael pensaba que solo pagaba cuentas. Línea por línea, patrón por patrón. Formaban un lenguaje de proceso que ningún cúter podía borrar. Desbloqueé mi celular para ver la hora, pero una notificación me atrapó. Un hilo de mensajes que Rafael había dejado abierto en su pantalla esa tarde se había sincronizado en la nube. Sus palabras a su amigo me fulminaron. Piensa que va a entrar a la escuela de arte. Mira esto. No tendrá nada que mostrar mañana. Se me cerró la garganta, pero mis manos se mantuvieron firmes. Tomé capturas de pantalla. Las envié a mi propia nube. Luego las imprimí en la vieja impresora de inyección que zumbaba en la esquina. La prueba estaba caliente en mis manos, pedazo a pedazo. Reuní una nueva presentación. Los bocetos que sobrevivieron, las fotos impresas, el cuaderno de procesos que había actualizado la semana pasada. Incluso los fragmentos del lienzo cortado los planché entre hojas de papel periódico. Si era necesario, le mostraría al jurado el daño y la fuerza que revelaba. Cuando la primera luz gris se filtró sobre la nieve afuera, un portafolio estaba empaquetado en mi escritorio, no como lo había planeado, pero vivo de todos modos, y en ese momento de calma, entendí que lo que Rafael quiso borrar podría convertirse en el borde más afilado de mi historia. La nieve a lo largo del Boulevard Reforma se había reducido a montones sucios para cuando estacioné en el lote de la Escuela de Arte de la Ciudad de México, en Coyoacán. Los edificios del campus, de ladrillo y estilo industrial, atrapaban el sol brillante de la ciudad de una manera que los hacía parecer gastados pero resistentes. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se me pusieron pálidos. La caja en el asiento del copiloto contenía todo lo que había logrado salvar durante la noche, y la idea de llevarla a través del lote me apretaba el pecho. Por un momento, pensé en girar la llave y manejar lejos. Una noche cosiendo fragmentos se sentía frágil contra el peso de jurados profesionales y un examen que podría decidir si seguía enterrada en códigos de facturación o finalmente respiraba como artista. Un golpe en la ventana me sobresaltó. Carmen López, mi vecina, se inclinó con su sonrisa de quien todo lo sabe. Había insistido en venir, usando recados en Coyoacán como excusa. Salí, con las rodillas temblorosas, y ella tomó la caja sin decir palabra. «Has cargado cosas más pesadas que esta», murmuró. Su mano se posó brevemente en mi hombro, estabilizándome, y juntas cruzamos el lote. Adentro, la sala de revisión olía ligeramente a aguarrás y tinta de impresora. 3 jurados estaban sentados detrás de una mesa larga, con portafolios ya apilados a su lado. En el centro estaba el profesor Gabriel Torres, conocido por sus críticas agudas y su bondad inesperada. Me hizo un gesto para que comenzara, abrí la caja, mostrando primero los bocetos. Mi voz tembló al explicar los estudios, pero se afirmó al presentar las fotografías, los archivos en capas, las cuadrículas impresas. Cuando llegué a los fragmentos del lienzo cortado, no fingí que no había pasado nada. Les dije claramente mi trabajo fue destruido la noche anterior, pero el proceso seguía intacto. El profesor Torres se inclinó hacia adelante, con las yemas de los dedos juntas. ¿Y los patrones?, preguntó. Saqué mi laptop y abrí los bocetos generativos, con el código girando colores en la pantalla. La sala se quedó en silencio, el zumbido del proyector llenando el espacio. Sus ojos se quedaron en las formas cambiantes, no en el lienzo roto, y por primera vez en días, sentí que el aire regresaba a mis pulmones, como si la posibilidad misma se hubiera restaurado. Los bocetos de código
florecieron en la pantalla, en retículas cambiantes de líneas y colores. Cada iteración construyendo sobre la anterior, como un pintor aplicando veladuras translúcidas. Expliqué cómo el algoritmo generaba formas que imitaban el crecimiento natural, ramas, venas, ríos, y cómo usé esos patrones como la estructura oculta de mi pintura. El lienzo final pudo haber sido destruido, pero sus huesos estaban vivos en estas iteraciones digitales. El profesor Torres ladeó la cabeza, con los ojos entrecerrados no por duda, sino por interés. Una de las otras juradas, una mujer con cabello plateado y dedos manchados de pintura, se acercó para ver las formas transformarse. Sentí su atención enfocarse, no en los restos que cargaba, sino en el puente que había construido en silencio entre el código y el pincel. Esto es inusual, dijo finalmente Torres, con voz tranquila. No muchos aspirantes traen métodos computacionales a la pintura. No es un reemplazo, dije rápido, temiendo que pensaran que dependía de máquinas. Es un andamio, una forma de probar posibilidades antes de plasmarlas en el lienzo. La pintura crece de ambos, el gesto humano y el patrón codificado. La jurada de cabello plateado asintió lentamente, como si trazara la lógica en su mente, y cuando la pintura fue destruida, el andamio quedó. Sus palabras se asentaron en mi pecho como un peso que cambiaba de un hombro a otro. Sí, eso era exactamente lo que había intentado sostener desde la noche anterior. Mostré los fragmentos después, colocados cuidadosamente en una tabla de espuma negra, la herida aún visible, pero los bordes alineados para revelar cómo la retícula había guiado la composición. En lugar de ocultar el daño, lo dejé hablar junto a los bocetos. Murmuraron entre ellos en tonos bajos, las miradas yendo de la superficie rota a la pantalla brillante. Finalmente, Torres se volvió hacia mí. Necesitaremos una semana para deliberar, dijo, pero tenemos una petición. El próximo viernes es el Paseo del Arte en la calle 5 de febrero. Trae estos fragmentos, trae tus bocetos, deja que el público los vea. Parpadeé, atónita. Lo que comenzó como un examen ahora se convertía en un escenario. Las piezas que pensé que habían acabado con mis posibilidades podrían ser el acto inicial de algo más grande. Y esa idea me sacó de la sala con un paso más firme del que había imaginado. Para cuando regresé a casa, el sol de la tarde ya se había hundido, dejando el lago de Chapala con un brillo anaranjado pálido. La caja de fragmentos descansaba en la cajuela, pero yo cargaba algo más pesado dentro, la certeza de que el daño tenía un rostro, y estaba esperándome en la cocina. Rafael estaba sentado en la mesa, deslizando el dedo por su celular, como si nada hubiera pasado. Puse mi laptop en la mesa, abrí la carpeta y coloqué las capturas de pantalla impresas entre nosotros. Los mensajes de texto brillaban en tinta, sus palabras alardeando con su amigo sobre cómo había destrozado mi lienzo. Riéndose de que no tendría nada que mostrar, sus hombros se tensaron. ¿Revisaste mis cosas? No, dije, con voz baja. Dejaste tu rastro en la nube. Querías público, ahora lo tienes. Deslicé las imágenes con la hora marcada de él entrando a mi taller. Las fotos que tomé del lienzo cortado. Explica. Por un momento intentó mantener la sonrisa burlona, pero se deshizo. Su mandíbula se movió, luego se aflojó. Porque me haces sentir pequeño, murmuró. Piensas que eres mejor que yo. Siempre hablando de arte, de programación. Nunca lo aprendí. Está bien, mentí. A mis amigos, sobre proyectos, sobre contactos en galerías. No soportaba que tú sí lo lograras. Sus palabras debieron doler, pero lo que sentí fue más frío, lástima mezclada con enojo. Su crueldad no venía de la fuerza, era la envidia carcomiéndolo por dentro. Me estabilicé. Me debes una reparación, por los materiales, por el tiempo. Firmarás un plan, o te vas de esta casa. Su cabeza se alzó de golpe, el pánico brillando en sus ojos. ¿A dónde iría? Lo resolverás.
Tu amigo ya lo hizo. Se fue cuando vio lo que hiciste. El silencio se espesó entre nosotros. El calentador encendiéndose en la esquina parecía más pequeño que la noche anterior, desinflado, despojado del aire de superioridad que usaba como armadura. Recogí los papeles, los guardé en la carpeta y me levanté. Las líneas estaban trazadas, ya no en carbón o pintura, sino en límites que no volvería a cruzar. Y mientras caminaba hacia mi taller, supe exactamente cómo convertiría su sabotaje en algo que él nunca podría deshacer. La noche siguiente, saqué el lienzo destrozado de su escondite y lo extendí sobre la mesa del comedor. El corte atravesaba la composición. Los bordes crudos rizados donde las fibras se habían roto. Recorté los hilos sueltos con cuidado. Luego enhebré una aguja gruesa con cordón de lino. Cada puntada era lenta, deliberada, uniendo la herida en una costura visible. Cuando las piezas finalmente se sostuvieron juntas, tracé las fracturas con delicadas líneas de hoja de oro, dejándolas brillar bajo la luz de la lámpara como ríos tallados en piedra. Empecé a ver lo que la pintura quería convertirse. Ya no era la pieza pulida que había planeado, sino algo más desafiante. La nombré en mi mente indeleble. En papel de arroz, imprimí las palabras de Rafael, los mismos insultos que me había arrojado las mujeres no saben programar. Para de avergonzarnos, rompí las hojas en tiras, poniéndolas bajo capas translúcidas de pintura. El texto se asomaba, medio escondido, como un susurro que intentaba enterrarse y fallaba. En lugar de borrar el daño, lo dejé vivir dentro de la obra. Un recordatorio de la mentira que intentó silenciarme. Cuando la última veladura se secó, llevé la pieza al garaje de Carmen. Ella ya había preparado sus herramientas, un marco de encino fresco esperando. Juntas levantamos el lienzo, medimos y cortamos. Ella sostuvo el marco mientras yo clavaba los clavos. Cada golpe resonando más fuerte que el anterior. Al dar un paso atrás, finalmente lo vi completo: las puntadas, las costuras doradas, el texto en capas y los patrones generativos proyectados derramándose sobre la superficie. Ya no era una pintura rota, sino una declaración. El dolor ya no era el fondo, era el centro. Carmen exhaló y dio un pequeño asentimiento. Esto es más fuerte que con lo que empezaste. Sus palabras me siguieron en la noche mientras envolvía la pieza para transportarla. Ya imaginando las calles abarrotadas de la 5 de febrero y las paredes de la galería donde Indeleble finalmente sería visto. La calle 5 de febrero estaba viva con música y el aroma ahumado de los puestos de comida cuando llegué. Las galerías derramaban luz sobre las banquetas, risas y conversaciones tejiéndose en el aire frío de la noche. Llevé Indeleble adentro, con el corazón latiendo fuerte mientras Carmen y yo lo colgábamos en la pared. El proyector se encendió, proyectando los patrones generativos sobre las costuras doradas, que atrapaban y esparcían la luz. En minutos, la gente se arremolinó alrededor. Desconocidos se acercaban, siguiendo las costuras, susurrando sobre el texto apenas visible bajo la pintura. La proyección cambiaba, y la multitud murmuraba, atraída cada vez que los patrones pulsaban en la superficie. Me quedé cerca del fondo, casi temerosa de reclamarlo como mío, hasta que escuché a alguien decir: quien hizo esto sabe cómo transformar el daño en diseño. Una mujer con cabello corto y mirada aguda se presentó como Elena Salazar, una galerista que reconocí por su reputación. Preguntó si tenía un taller que pudiera visitar. Las palabras se me atoraron, pero logré decir que sí, dándole mi número con manos que no dejaban de temblar. Entonces, como si la noche no hubiera tenido ya suficiente peso, vi a Rafael cerca de la entrada. Parecía más pequeño bajo las luces de la galería, despojado del aire de superioridad que cargaba en casa. Cuando sus amigos preguntaron por la pieza, murmuró: fui yo. La destruí. Ella la hizo mejor. Vi la vergüenza inundarlo mientras ellos se alejaban. Poco impresionados por su confesión, no me acerqué a él.
Dejé que el silencio hiciera lo que yo nunca pude mostrarle, el costo de sus decisiones. Más tarde, en casa, con el brillo de la galería aún en mi mente, mi celular vibró. Un correo del jurado de la Escuela de Arte llenó la pantalla. Su deliberación estaba completa, y lo abrí con una calma que no había sentido en años. El correo del jurado fue breve, pero decisivo. Me habían otorgado una beca por mérito y un apoyo para materiales. Citaron no solo la fuerza de mi trabajo, sino también la resiliencia mostrada en mi proceso. Al leer esas palabras, sentí que algo se soltaba dentro de mí. No era solo aprobación, era la validación de que el camino que había recorrido en silencio todos estos años finalmente era visible. A la mañana siguiente, puse el acuerdo de restitución en la mesa de la cocina. Rafael firmó sin discutir, con los ojos fijos en el papel como si cada trazo de la pluma lo agotara más. Se mudó a un departamento rentado con un amigo cerca de la avenida Tlalpan esa misma semana. Llevando solo lo que podía permitirse, cambié las cerraduras al día siguiente. El sonido del cerrojo encajando más fuerte en mis oídos que cualquier aplauso de desconocidos. Puse reglas claras por escrito. No más rescates, no más segundas oportunidades a menos que demostrara que podía honrar la primera. Ofrecí una condición: pagaría por un curso de colegio comunitario de su elección, pero solo si lo terminaba. Sin completar, sin apoyo. Los términos eran simples, y por primera vez el balance de poder era mío. Parada en el silencio de la casa, entendí que la justicia que quería no era verlo caer, era asegurarme de que ya no cargara el peso de sus decisiones. La línea entre nosotros se había redibujado, no con pintura ni hilo, sino con límites. Esa noche, regresé a mi taller y desenvolví indeleble, apoyándolo contra la pared. Ya no parecía una herida, parecía el comienzo de algo que había esperado demasiado tiempo para reclamar. Y esa idea me llevó a los días por venir. La primera vez que giré la llave en la puerta del taller en la Escuela de Arte, me detuve a sentir su peso. Los dientes de latón encajaron fácilmente en la cerradura, pero para mí era más pesado que cualquier carga que hubiera llevado antes. Adentro, la luz del sol se derramaba sobre los pisos de concreto, el olor a aguarrás y madera extendiéndose en el aire, mi espacio, mi nombre en la lista, mi futuro moldeado en metros cuadrados que no tenía que pedir prestados. Indeleble descansaba contra la pared del fondo, esperando ser embalado para la exposición jurada que lo había aceptado. Tracé las costuras doradas con la mirada, aún sorprendida de cómo el lienzo roto se había convertido en la prueba misma de mi supervivencia. Pronto colgaría bajo las luces de una galería, ya no como el resto de un sabotaje, sino como el artefacto de la resiliencia. Los sábados, comencé a liderar un pequeño taller para estudiantes interesados en unir código y pintura. Lo llamamos Código sobre Lienzo. Ver a artistas más jóvenes escribir unas líneas de JavaScript y ver patrones florecer en la pantalla del proyector me recordaba las noches en que cosí mi propio valor. Sus ojos se iluminaban como los míos alguna vez, cuando aún creía que había espacio para mí en este mundo. Al final de un día largo, puse un lienzo nuevo en el caballete. Encendí mi laptop y abrí los bocetos que había estado refinando. Una retícula de líneas proyectadas se extendió sobre la superficie blanca, delicada y expectante, como venas en papel. Tomé un pincel. Sentí la flexión de las cerdas y finalmente exhalé. La cerradura había girado. La puerta estaba abierta, y esta vez el espacio dentro era completamente mío.